Asesinos en serie. Un término adoptado en los años 70 por el criminólogo del FBI Robert Ressler para denominar a los monstruos que hicieron simbrar las bases del mundo civilizado a través de sus terribles crímenes. Nombres como Ted Bundy, Allen Gurnos, John Wayne Gacy, Edmund Kemper o Jeffrey Dahmer. No obstante, y pese a tratarse de un tabú que se ha intentado ocultar por muchos años, en México también contamos con personajes tan sádicos y desquiciados como los anteriormente nombrados. Casos como el de las hermanas Poquianchis, Goyo Cárdenas el estrangulador de Tacubaya, el monstruo de Chihuahua o Juana Barraza la Mataviejitas se han encargado de sembrar el terror en nuestro país. Claro que a lo largo de esta serie los iremos conociendo a su debido tiempo. Hoy toca el turno de los nunca mejor llamados monstruos de Ecatepec, una pareja de sangrientos homicidas responsables de al menos 20 horribles asesinatos en un lapso no mayor de 8 años. Hoy trataremos de adentrarnos en la mente, la historia, el origen y el descenso a la locura de estos personajes. Así comienza La Noche Paranormal. ¿Qué tal amigos de Saber Sin Fin? Bienvenidos a La Noche Paranormal, en donde cada semana les llevaremos un tema sobre misterios, asesinos en serie, terror o fenómenos peculiares. Les saludan como siempre sus anfitriones Armando Arellano y Ariel Salazar. ¿Cómo estás, Armando? Hola Ari, buenas tardes, hola amigos, buenas tardes. Muy contento nuevamente por estar aquí. Quisiera recordarles amigos, entren en nuestra página de La Noche Paranormal, descarguen nuestra revista mensual y puedan adquirir nuevos productos oficiales de La Noche Paranormal. Así es. Un saludo a todos nuestros seguidores, un saludo afectuoso a un amigo, Eduardo Juárez, un abrazo amigo, Lalo, gracias por seguirnos y pues hay que darle, ¿no? Claro, gracias a todos los seguidores y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy que es muy interesante. Vamos a estar hablando sobre asesinos en serie y en específico sobre los monstruos de Ecatepec. ¿Y qué les parece? Primero queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, Zombie Gotcha Airsoft, calle 40 Norte 18 Oriente, zona alta de la Plaza del Campanario, y Cervecería El Barrilito 2, que también se encuentra en el Campanario, local A19. Gracias a ellos y gracias a ustedes, este programa pues se puede realizar. ¿Y qué les parece si comenzamos? Adelante. Primero que nada, vamos a saber qué es un asesino en serie. El término asesino en serie se utiliza generalmente para denominar a un homicida que realiza 3 o más asesinatos en un cierto periodo de tiempo, con lapsos de enfriamiento entre cada uno de los eventos, y fue acuñado por el criminólogo experto del FBI Robert Ressler durante los años 70, como lo comentábamos en el video. Según los estudios y términos actuales de psiquiatría, criminología y psicología, los asesinos en serie son individuos que poseen un trastorno de origen desconocido, nombrado como trastorno antisocial de la personalidad, o por sus siglas en inglés TPA, el cual es una alteración mental que provoca en sus poseedores un prolongado estado de comportamientos manipuladores, violentos y en algunos casos agresivos contra otros individuos. Y esto es súper importante, no suelen presentar ningún remordimiento. Ni siquiera lo pueden sentir, y eso es algo que vamos a estar comentando más adelante. Es un rasgo determinante, sí, exactamente, de los asesinos en serie. Obviamente este trastorno en algunas ocasiones deriva en situaciones delictivas u homicidas, como es el caso de los monstruos de Ecatepec, que es lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Pues bien, se cree que este trastorno puede presentarse en 2 tipos de individuos: los psicópatas y los sociópatas. Generalmente relacionamos el término psicópata con alguien que está loco, pero realmente vamos a ver que a lo mejor no estamos nombrándolos de la mejor manera. Sí, quizás, es una derivación del término de psicosis. Así es, exactamente. Con una complementación. Exactamente. Bueno, según la opinión de algunos expertos en la materia, la diferencia entre ambos radica en que los psicópatas nacen, mientras que los sociópatas se hacen. No obstante, ambos individuos comparten el desprecio por las normas sociales, la necesidad de control o poder, el desprecio por la seguridad y los derechos de los demás, y ambos suelen utilizar la manipulación y el engaño como armas contra las personas que los rodean. Y
obviamente es prácticamente imposible, como lo comentábamos, que sientan culpa. Hablando específicamente de homicidas que se cree que son psicópatas y que obviamente nacieron con estos genes, podemos decir que ellos están impedidos genéticamente para construir vínculos emocionales reales, por lo que simplemente les es imposible sentir sentimientos como el odio, el amor, la empatía o el miedo. Pese a ello, suelen fingirlo y crear falsas relaciones con otras personas, con la intención de manipularlas para sus fines. Generalmente cuando los psicópatas tienden a volverse homicidas, se cree que entran en la categoría de asesinos organizados. Los asesinos en serie se clasifican en asesinos organizados y en asesinos desorganizados, pero pueden cambiar, ¿no? No es, bueno, más bien es una estructura flexible y sobre todo en estas cuestiones del pensamiento que no son rígidas, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, algunos ejemplos de psicópatas estaría Ted Bundy, que él sí entraría en esta categoría de psicópatas. Claro. Richard Ramírez, el acechador nocturno, y BTK, Dennis Rader, que este es un asesino súper prolífero que estuvo en activo 30 años y nunca... Básicamente él se entregó, ¿no? Bueno, ok. Luego, los individuos sociópatas, que son los individuos que se cree que son el resultado de un entorno social hostil contra ellos, en el cual sufren abusos sexuales, emocionales, físicos y psicológicos. Exacto. Desde temprana edad. Sí. Lo cual genera en ellos un trauma severo que los lleva a tener dificultades para crear relaciones afectivas con otras personas. Aunque veremos más adelante que en ciertos casos se pueden llegar a presentar relaciones reales. Esto es súper extraño, pero sí suele... Bueno, no suele pasar, pero sí se puede llegar a presentar. Sí, y se ha dado el caso. Sí, exactamente. Los casos. También suelen desarrollar una aberración total a las normas y comportamientos sociales, así como también hacia sectores específicos de la población. Y son sectores vulnerables como mujeres, homosexuales, prostitutas, gente en situación de calle. O sea, siempre eligen niños, eligen este cierto tipo de sectores, ¿no? Bueno, y esto depende mucho del trauma que posean desde niños, sí, ¿no? Sí. Si son abusados por hombres, generalmente van a tender a asesinar hombres. Si son abusados por mujeres, van a tender a asesinar a mujeres, como es el caso de los monstruos de Ecatepec. Pues bueno, es importante mencionar que estos dos tipos de individuos, tanto psicópatas como sociópatas, pueden tener rasgos flexibles, compartiendo unos o dejando de lado otros. También tenemos que dejar en claro que los asesinos en serie, generalmente, como lo comentábamos, se clasifican en organizados y desorganizados, sin importar si son psicópatas o sociópatas. Aunque obviamente en cualquier momento pueden cambiar de organizados a desorganizados. Sí, o sea, y luego cambiar, ¿no? O sea, pueden cambiar sus estructuras. Realmente la clasificación ya determina el punto de cómo actúan. Exactamente. O sea, ya ellos como tal no pueden decir yo voy a ser organizado o desorganizado. Simplemente la forma de cómo actúan es una clasificación para darle más seguimiento incluso a la enfermedad que padecen. Exactamente. Sí, exactamente. Lo acabas de decir. Bien. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en los monstruos de Ecatepec, que obviamente a lo largo de esta serie, que tenemos otras como Expediente X y bueno, otras más en el canal, aquí en esta serie de asesinos en serie iremos trayendo estos personajes poco a poco, ¿no? Depende también cómo nos vayan pidiendo ustedes. Sí, quieren claro. Asesinos seriales mexicanos o colombianos, o bueno, sí, depende, ¿no? Sí. Ok, bueno. Es momento de hablar de los asesinos en serie en turno, es decir, los monstruos de Ecatepec. Sus nombres, Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, ambos originarios de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se conocieron durante 2008 en el bar La Cueva del Estado de México, en donde Patricia, con 28 años, trabajaba como mesera, entre comillas, obviamente. Sí. Y Juan Carlos, de 23 años, por entonces, era un cliente frecuente del lugar. Eventualmente terminarían compartiendo tragos y finalmente entablarían una amistad que pronto se convertiría en una relación fatal. Desde el primer día, Juan Carlos le confesó a Patricia que trabajaba como asesino en sueldo para una mafia local. Esto, lejos de ahuyentar a Patricia, hizo que ella mostrara más interés en él, sobre todo por las considerables cantidades de dinero que gastaba cada noche en el bar. Finalmente, un buen día, Juan Carlos decidió proponerle a Patricia que mantuvieran relaciones sexuales en un hotel cercano y que a cambio le pagaría muy bien. Obviamente Patricia accedió a esto felizmente.
Lo que no sabía era que el plan de Juan Carlos consistía en asesinarla esa misma noche, tal como lo había hecho unos meses atrás con una de sus novias, que era una chica de 19 años. Que de hecho con esta chica sospechó que él era infiel, la asesinó y terminaron culpando a otra persona, ¿no? Bueno, aquella noche sostuvieron su encuentro sexual y estuvieron juntos por un buen rato. En un determinado punto, Juan Carlos se levantó de la cama y le preguntó a Patricia que cuál sería el costo de sus servicios. Obviamente Juan Carlos planeaba asesinarla después de pagarle. No obstante, Patricia dio una respuesta que terminaría por salvarle la vida. Ella respondió: no quiero nada, me gustas y quería pasar un buen rato contigo. Esta respuesta obviamente dejó atónito a Juan Carlos, y según sus propias palabras, le molestó mucho, pues estaba acostumbrado a que la gente siempre hiciera cosas a cambio de dinero. Esto obviamente terminó por romper su pensamiento, ¿no? Ahora, sí, exactamente, aquí viene un factor importante, porque esta persona realmente lo que buscaba era un afecto, Uh-huh. y no al encontrarlo, Sí. se queda atónito, ¿no? Sí, O sea, sí, no sí. sabe ni qué hacer. Sí, exactamente, no estaba acostumbrado a este tipo Exactamente, de reacciones, quizás, no sé realmente qué haya pasado con su infancia o ¿no? Lo vamos a conocer. su trayectoria. Sin embargo, aquí ya da un punto importante, ya Un punto de inflexión. Sí, ¿no? claro, Sí, claro. en el hecho de no asesinar a su próxima víctima Sí. por tener una respuesta tan relevante, ¿no? Sí, Como sí. el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que tú me gustas. Sí, rompió su psique, su forma de Claro, pensamiento. o en sea, ese momento, rompe, ¿no? sí, exactamente, Sí. rompes un ciclo. Bueno, pues así comenzaría una macabra historia delictiva que duró cerca de 10 años y cobró la vida de al menos 20 víctimas mujeres, aunque vamos a ver más adelante que se cree que son más. Para 2010, la pareja ya se encontraba viviendo juntos. Tuvieron un hijo y se asentaron en la zona de Catepec, un municipio del Estado de México reconocido a nivel nacional como uno de los lugares más peligrosos, violentos y sombríos del país entero. Un lugar donde los robos, secuestros y homicidios eran el pan de cada día para los pobladores. Ahí Juan Carlos y Patricia encontrarían el lugar perfecto para materializar sus terribles fantasías homicidas. Según las declaraciones de Patricia, ella conocía muy bien los extraños deseos de Juan Carlos, su odio por las mujeres y su fascinación por los homicidios. Tanto que en algún punto Patricia se ofreció para ayudarlo a conseguir víctimas y con ello saciar su sed de venganza. Y esto está súper interesante porque se da esta relación, este tipo de relación, ¿no? Sí. Pero antes hay que preguntarnos cuál es el origen de estos oscuros deseos de Juan Carlos y de Patricia, obviamente, Claro. que los motivaron a cometer en conjunto cerca de 20 crímenes. Pues bueno, ¿cuál fue su origen? La infancia de Juan Carlos había estado plagada de todo tipo de abusos que combinados con un par de factores clave, eventualmente lo llevarían a convertirse en un asesino en serie. Se había criado en un ambiente de pobreza dentro de un matrimonio disfuncional. Desde temprana edad, Juan Carlos había sufrido cualquier clase de desatenciones. Su padre era de personalidad sumisa y casi siempre se encontraba ausente para ir a trabajar. Mientras que la madre solía dejarlo encargado diariamente y por muchas horas con una vecina cercana, quien según las declaraciones del propio Juan Carlos, lo sometió a reiteradas violaciones y abusos físicos, sin importarle que tan solo fuera un niño de 10 años. Okay. También su propia madre lo había sometido a una serie de abusos físicos y mentales. Por ejemplo, lo obligaba a vestirse de niña y en varias ocasiones también fue obligado a presenciar a su madre sosteniendo relaciones sexuales con varios de sus amantes. No contenta con ello, la madre de Juan Carlos también lo obligaba a presenciar las fuertes discusiones que mantenía con su padre, que obviamente estas discusiones frecuentemente terminaron en amenazas de muerte. Golpes incluso Y en frente golpes, de los niños, sí, ¿no? exactamente. Hecho que según el propio Juan Carlos lo llenaba de rabia, pues veía que su padre era incapaz de defenderse, y aunque él siendo niño tenía el deseo de protegerlo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Sí, claro, o sea, la figura paterna siempre la vamos a tener arraigada como, pues, como el héroe, ¿no? Siendo varón, siendo uno varón, pues, la figura paterna es indispensable. Es indispensable, Claro, y al verlo en su misión, claro, no encuentras una realidad, incluso tienes tanta impotencia porque tú eres varón. Sí, exactamente. Entonces, la persona que tú idolatras
en cierto punto encuentras la flaqueza o ves la flaqueza que tiene. Y te puedes ver reflejado en eso también. Claro, a determinado tiempo, ¿no? Sí. O sea, realmente sí es un trauma, pues, horrible, yo me imagino, ¿no? Muy importante, de hecho. En el ámbito escolar, Juan Carlos solía ser un pésimo alumno en general y no mostraba interés por ninguna actividad. Sí, no. Obviamente, pues dado la situación Sí, familiar. claro. Sin embargo, esto cambió repentinamente cuando en una ocasión Juan Carlos cayó de una altura de 2 pisos e impactó de lleno contra el suelo de concreto, provocándose daños severos en la cabeza y obviamente en el cuerpo, incluyendo, y esto es súper importante, una fractura frontal de cráneo con material cerebral expuesto. Pese a la gravedad del accidente, Juan Carlos pasó varios meses en el hospital y logró recuperarse casi por completo. O tal vez no. Lo que sí sabemos es que a partir de este punto, Juan Carlos adquirió una gran habilidad para las matemáticas y su desempeño escolar se volvió notable. Sí, incluso hay testimonios en los cuales hay personas, incluso podemos tocar un tema al respecto, en los cuales sufren accidentes y cuando despiertan de su coma, digamos de esa manera, despiertan con ciertas habilidades nuevas, ¿no? Sí, de hecho hay algunos asesinos en serie que también presentaron este tipo de golpes en la cabeza, ¿no? Y que supuestamente esto influyó a su comportamiento. Digamos que fue el detonante. A asesinos como Charles Whitman, Arthur Shawcross, el asesino del río Genesee, o Alexander Pichusky, el asesino del ajedrez. Ok. Con el paso del tiempo, los episodios traumáticos a los que Juan Carlos fue expuesto en su infancia, más el grave accidente en la cabeza, terminaron por desencadenar su conducta sociópata y además psicótica, que conoceremos más adelante. En cuanto a Patricia, poco se conoce de su infancia, pero acorde a sus declaraciones, también provenía de una familia muy pobre, en donde siempre se le inculcó ser sumisa y manipulable, dado su condición de mujer. A los 6 años fue violada por uno de sus primos, lo cual provocó en ella una aberración total y miedo para relacionarse con los adultos, motivo por el cual manifestó que nunca en su vida se sintió querida y que siempre buscó esa clase de afecto hasta la llegada de Juan Carlos. Es decir, Patricia desarrolló un trastorno límite de personalidad que provocaba en ella una gran necesidad de afecto a cualquier precio. Sí, claro, porque siempre se veía como un objeto. Sí, para complementar a alguien, ¿no? Como un pañuelo que pueden uno ocupar y desechar. Sí, lamentablemente la formación de ella... Sí, claro. Ella se sentía de tal manera y este tipo se sentía de otra manera y se complementan perfectamente. Exactamente, esto fue lo que pasó. Que de hecho, esto ya lo vimos en el capítulo anterior, es lo que sufría Diego Santoy, ¿no? Sí. Diego Santoy, el asesino de Cumbres, que padecía este trastorno y que necesitaba estar apegado con alguien, ¿no? O sea, realmente someter su voluntad a otra persona. Exactamente, era lo inverso. Fue lo inverso. Su descenso a la locura. Regresando a la actualidad, en 2010 la pareja ya contaba con un par de hijos y habían ejercido bastantes oficios para ganarse la vida. Es desconocido si en algún punto Juan Carlos dejó de trabajar para esa mafia local, para la cual supuestamente trabajaba y asesinaba a otras mujeres. Sí, como mercenario. Posiblemente esto no fuera cierto, pero bueno, no se conoce a ciencia cierta. Bueno, Juan Carlos había trabajado como mesero, pepenador, vendedor, tianguista e inclusive se enroló en el ejército por 9 meses, en donde estuvo adjunto al 2º Batallón de Guardias de Cuerpos Presidenciales, en donde terminó de pulir sus habilidades homicidas y adquirió conocimientos de rastreo, manejo de armas y pelea cuerpo a cuerpo, así como el alias del terror verde, como le gustaba que lo llamaran. Ahí aprendió, de hecho, a hacer las llaves de sumisión, que aplicaría más tarde, ¿no? Y de hecho, me gustaría tocar un poco este tema porque hay varios asesinos que también tienen pasado en el ejército. Precisamente por estos tipos de trastornos donde pues se sienten... tienen que estar bajo un régimen. Un régimen, sí, exactamente, ¿no? Controlados por alguna otra persona, ¿no? Sí. O sea, volverlos realmente personas inamovibles, bueno, no pensantes por sí mismos. Exactamente, sí. Sujetos a las órdenes o indicaciones. Sí, más como unas máquinas, ¿no? Sí. O sea, que les ordenan y ellos hacen, ¿no? Ok. Esto, por ejemplo, hay asesinos como el francotirador de Oregón o Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, que obviamente sienten que de esta forma, estando en un lugar donde estén vigilados las 24 horas,
pues someten su voluntad y ya no, y disminuye el deseo de matar, ¿no? De alguna manera quizás el deseo de matar está siempre presente, pero ya la culpa ya no es propia, ya es compartida. Sí, exactamente, ¿no? O sea, ya Y que es aparte por tienen una... la oportunidad de estar Sí, en una o sea, guerra, en realizando- los conflictos, ¿no? Claro, realizando algo que les gusta hacer, Exactamente. pero sin llevarse la culpa por... Sí, está bien, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si en algún momento llegaran a matar ahí, en el ejército, No fue mi culpa, fue una orden. y estaría bien, ¿no? O sea, está Sí, justificado y está exactamente. bien, ¿no? Bueno, según En su algún pensamiento, ¿no? punto, ¿no? Ujú, sí. Bueno, no obstante los traumas y trastornos de personalidad que la pareja había adquirido desde su infancia, finalmente se terminarían por revelar durante este fatídico 2010. Mientras la pareja ocupaba un pequeño departamento en la colonia de Monte Altay, en Ecatepec. Juan Carlos le ordenó a Patricia que colocara un letrero en la puerta de la vivienda, solicitando a una persona que les ayudara con las labores domésticas. Según Patricia, ella sabía que esto solo era un engaño para que Juan Carlos pudiera conocer a otras personas y tener relaciones sexuales con ellas. Y pese a que no estaba del todo contenta con la idea, accedió a la petición para complacer a su pareja. Otra vez, ¿no? Sí, llega el punto en el que esta persona quiere humillar a todas las mujeres que lo que se puede encontrar, y a su vez esta mujer sigue el mismo patrón de sumisión Sí, exactamente. y de obediencia hacia este tipo de personas, ¿no? Ujú, sí. Bueno, lamentablemente el mortal llamado sería respondido por una chica de nombre Fabiola, quien se acercó a tocar la puerta de la casa para solicitar información sobre el trabajo. Patricia abrió la puerta y le pidió a Fabiola que ingresara para conversar, quien accedió a entrar a la casa. Justo después de poner un pie en el interior, Juan Carlos, quien permanecía oculto tras la puerta, salió de forma sorpresiva para atacar a la joven, quien poco pudo hacer para defenderse de su agresor. Entonces Juan Carlos le dijo a Fabiola que esto solo era un robo, que solo hiciera lo que él le pidiera y que le prometía que saldría con vida de ese lugar. Para mala fortuna de la chica, jamás saldría con vida de esa casa. Acto seguido, Juan Carlos le ordenó a Patricia que saliera junto con su hijo y que regresara media hora más tarde. Patricia siguió la indicación, tomó a su hijo y esperaron afuera de la casa por media hora. Adentro, Juan Carlos trasladó a la joven Fabiola hasta el baño, en donde la ató de manos y pies. Tomó un cuchillo de carnicero y le cortó el cuello. Una vez muerta, se dice que sostuvo relaciones con el cadáver, o sea, tuvo prácticas necrofílicas. Ujú. Sí. Y este terminaría siendo el modus operandi que utilizaría este asesino para todas sus víctimas, ¿no? Generalmente hay varios asesinos, en serio, más bien la mayoría de todos tienen un modus operandi determinado y solo lo van perfeccionando. Sí. Esto fue lo que pasó con Juan Carlos, ¿no? Obviamente ya lo había super pensado y ya lo había super planeado, ¿no? Pues bueno, y además podemos ver que por la horrible forma de matar a esta chica, de alguna forma estaba manifestando su deseo por obtener control. Y no solo eso, también dominio y, bueno, humillarla, ¿no? Después de muerta, Sí, inclusive. Entonces, sí. denota también el odio que El odio que tenía hacia las sexo mujeres. femenino, Claro, ¿no? claro. Finalmente, el plazo se cumplió para Patricia. Y tras media hora de espera, la mujer regresó con su hijo a la casa. Notó que todo estaba en orden y se dirigió al baño, en donde encontró el cadáver de la joven totalmente ensangrentado. Tras esto, Patricia le recriminó a Juan Carlos por haber matado a la chica. Y le dijo que lo iba a denunciar. Juan Carlos solo se limitó a decirle que no fuera tonta, pues ella también estaba involucrada, y que si caía él, también se iba ella. Así que Patricia no pudo hacer nada más que limitarse a cumplir las órdenes de su trastornada pareja. Y aparte también vuelvo a lo mismo, ¿no? La sumisión, la que también fue sometida de infancia. Y esto contribuyó, ¿no? Sí, claro. Entonces, el seguir a tu pareja, o sea, ¿quién mete esas ideas, no? Sí, exactamente. Y algo tan atroz que quizás en el momento ella lo percibe como algo que no es correcto. Sin embargo, por el término que ella le da a toda su vida, tiene que estar ahí pegada, aunque quizás no lo considere como correcto, ¿no? Exactamente, sí, tiene su necesidad de afecto, es más fuerte que cualquier otra cosa, exactamente, ¿no? Inclusive que las leyes sociales. Sí, claro. Bueno,
Luego del brutal crimen, la pareja decidió tomar partes del cuerpo de la víctima y cocinarlas para alimentarse durante varias semanas. Es decir, cometieron canibalismo. Los restos que no pudieron comer los arrojaron en un terreno baldío cercano. Así la pareja de sociópatas había comenzado una larga carrera criminal que con el tiempo arrojaría un saldo de por lo menos 20 víctimas, como lo comentamos al principio. Así comenzó su lento descenso a la locura. Para 2012, la pareja de asesinos se había mudado nuevamente de departamento, y tras 2 años después del último ataque, los depredadores estaban listos para atacar de nueva cuenta. Para este momento, Juan Carlos se encontraba viviendo en la parte baja de un departamento doble, mientras que la parte de arriba era habitada por la familia Miranda González, con quien, por cierto, habían entablado una falsa amistad, ¿no? De hecho, comían juntos, generalmente veían la tele, veían programas, todo esto, y Juan Carlos le pidió al señor Miranda que lo contratara, que le diera trabajo, ¿no? Okay. El señor Miranda tenía un negocio de estructuras metálicas. O sea, que poco a poco se fueron adentrando para ganar su confianza. Sí, exactamente. Como un sociópata, ¿no? Realmente Sí, es lo que eran, ¿no? Entonces se fue ganando su confianza. El señor Miranda le dio acceso a su negocio, le enseñó. De hecho, estuvo trabajando como aluminero durante un tiempo. Pero mientras esto pasaba... Su mente decía otra cosa. Sí, ¿no? exactamente. Bueno, obviamente, vamos a ver, ¿no? Bueno, Juan Carlos, obviamente el señor Miranda le había tomado afecto a Juan Carlos, e inclusive llegó a pagarle varias rentas y le daba en secreto dinero a su esposa, o sea, a Patricia, para que le diera de comer a los niños y mantuviera pues la casa bien, ¿no? Digamos que de alguna manera se ganaron la confianza de esta pareja. Sí, pero inclusive Pero el no afecto, ¿no? Pero no con los fines Ujú. que ellos pretendían. Exactamente. Y es lamentable. Bueno, Sí. Juan Carlos tenía lamentablemente otro tipo de intereses. Y había seleccionado a la pequeña hija del matrimonio Miranda, de tan solo 13 años, de nombre María del Carmen, como su siguiente víctima. Un día por la mañana, María del Carmen decidió bajar a visitar a la pareja de sociópatas. Juan Carlos no desaprovecharía la oportunidad para convertirla en una de sus víctimas. El modus operandi sería el mismo. Tras una breve pelea por las manchas de sangre en el baño, la pareja se deshizo de los restos del cuerpo arrojándolos en bolsas negras. Y de hecho las arrojaron cerca de unas vías del tren en Ecatepec. La familia Miranda reportaría la desaparición de su hija y pese al homicidio, Juan Carlos y Patricia siguieron frecuentando a los padres de María del Carmen. Hasta inclusive ayudaron a repartir volantes con la imagen de la chica y se presentaron a declarar de forma voluntaria al respecto. Esto es también, o sea, estaban súper involucrados, ¿no? O sea, sí, de alguna manera siguen tapando su error, generando empatía falsa. Sí, y sobre todo también esto les ayudaba a estar al pendiente de los avances, ¿no? De la policía. O sea, siempre estar con la familia, siempre era como, oye, ¿cómo va la investigación de tu hija? Sí. Ahora, ¿quién es el sospechoso, Sí, no? es como dirían vulgarmente por ahí, ¿no? Te quieres esconder de la policía, escóndete cerca de la policía porque es donde menos tienen pensado buscarte, ¿no? Sí, eso fue lo que pasó, ¿no? Por ejemplo. Bueno, de hecho, los restos de María del Carmen fueron hallados un año después, pero no los identificaron. Hasta 5 años después, ¿no? Que de hecho le dijeron a la madre que tenían estos restos y ella hicieron varias pruebas de ADN y bueno, sí se determinó que era ella. Okay. Bueno, finalmente llegaríamos al año 2018. Esta vez, la pareja de homicidas había agrandado sus filas. Contaban ya con 4 hijos y 2 perros, más uno que solo podía ser visto por Juan Carlos, lo cual explicaremos más adelante. Se encontraban viviendo en la parte baja, otra vez, de unos departamentos en el 530 de la Playa Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. Tras 8 años después de su primer ataque, en conjunto, el número de víctimas se había ampliado hasta cerca de 17. Todas ellas con el mismo modus operandi, siempre hacían lo mismo. Contactadas y atraídas bajo distintas artimañas por Patricia a las garras de Juan Carlos, quien desataría su furia asesina sobre ellas. La pareja había tenido 8 años para perfeccionar su método, y de hecho se enfocaron más en deshacerse de los cadáveres, que es también súper común en los asesinos en serie. Es uno de los mayores problemas que tienen. Sí. Y de hecho muchos de ellos caen
porque no logran deshacerse de los cadáveres. Completamente. Exactamente. Bueno, así algunas partes de los cadáveres que eran utilizadas para su consumo y otras almacenadas en un refrigerador especial. Otras, por ejemplo, eran utilizadas para alimentar a sus perros. Los huesos eran vendidos por Juan Carlos en el mercado negro a santeros para preparar rituales, y los corazones eran ofrecidos como tributo a la Santa Muerte, de quien la pareja era sumamente devota. Sí, digamos que involucran lo que es el santerismo, magia negra e incluso el ocultismo dentro de sus actos. Sí, pero más que nada para obtener beneficios económicos, ¿no? Sí, también. No estamos seguros de que él fuera súper practicante. Sí, no, claro, no. Estábamos seguros que tiene un trastorno realmente muy arraigado en contra de las mujeres. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, mientras tanto, la salud mental de ambos se había deteriorado gravemente. Juan Carlos, por ejemplo, comenzó a presentar brotes psicóticos, en los cuales era capaz de escuchar voces en su cabeza que le pedían asesinar más gente. Y eventualmente comenzó a tener visiones de un perro negro que lo perseguía a todos lados y que solo él era capaz de ver. Esto también es muy curioso porque sucedió con varios asesinos en serie. Por ejemplo, David Berkowitz, el hijo de Sam, a quien el perro de su vecino tenía un perro, y se supone que este perro le ordenaba y le hablaba a David Berkowitz y le ordenaba que realizara los asesinatos. Ah, ok. Pero no solo él, también podemos encontrar asesinos en serie como Herbert Mullin, quien oía voces en su cabeza que le decían que un gran terremoto terminaría con toda California y que la única forma de salvarse de esto era matando gente. De alguna manera tomar como sacrificio a alguien. ¿Se acuerdan del caso Mijangos? También, y de las también. visiones que tenía? Exacto. Pues es parecido a esto, ¿no? Sí. Bueno, o también Peter Sutcliffe, quien afirmaba tener conversaciones con Dios y este le ordenaba matar prostitutas. De alguna manera, psicológicamente o mentalmente justificar sus actos. Sí. Cuando llegas a un punto quizás en el cual no sabes por qué lo estás haciendo, o ya lo hiciste para calmar tu ansia o tu sed, llega un punto en el que la mente ya no sabe por qué lo sigues haciendo, y puede justificarlo de cierta manera o incluso inventar el porqué de las acciones. Sí, exactamente. Bueno, también otro asesino que tenía este tipo de brotes psicóticos era Alexander Pichushkin, que ya lo habíamos comentado, el asesino del ajedrez. Bueno, no contento con todo esto, Juan Carlos comenzó a creer que tenía la misión divina de erradicar a todas las mujeres del mundo. Obviamente les dio una justificación, como tú decías, a todos los asesinatos, ¿no? Mientras tanto, Patricia se había sometido totalmente a la voluntad de Juan Carlos, quien solo la utilizaría como un instrumento para cumplir sus macabros fines. Lo que es súper común, ¿no? En este tipo de psicópatas y sociópatas. Curiosamente, la mayoría de la gente que conoció y convivió con la pareja estaba lejos de sospechar que unos auténticos monstruos se ocultaban bajo esa fachada de gente humilde y pobre. Juan Carlos y Patricia se dedicaron a atender un puesto en un tianguis cercano, en donde comercializaban los celulares y las pertenencias que extraían de sus víctimas. También se dedicaban a pepenar la basura, y era común verlos por la calle transportando bolsas de lo que aparentaba ser basura. Obviamente basura. No obstante, en aquellas bolsas, en realidad se encontraban los restos de sus víctimas. Una manera, realmente no sé cómo llamarlo, ocultar o realizar un crimen casi perfecto, ¿no? Sí, empezaron siendo un asesino desorganizado, al parecer, Juan Carlos exactamente. Se volvió organizado, y luego vamos a ver que cambia, porque estas estructuras nunca son rígidas, siempre se vuelven flexibles, sí, ¿no? Claro. De hecho, tiene que ver mucho con la confianza que van adquiriendo. Mientras van matando a más personas, van dejando de prestar atención a los detalles, porque sienten que nunca los van a atrapar. Y es lo que platicábamos alguna vez, ¿no? O sea, tienes que dejar a fuerza tu marca para darte a conocer. Sí, este es un rasgo más de los psicópatas, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Siempre tienen que dejar alguna. Por ejemplo, el asesino del ajedrez se le llama así porque a todas las víctimas las iba acomodando en un tablero. Cada una representaba una de las piezas, ¿no? Entonces digamos, las iba acomodando. De alguna manera dejas tu firma, ¿no? Como el artista que crea arte y firma. Bueno, pues terminó asesinando a 61 personas, o sea, casi llenó el tablero. Bueno, para este 2018, la confianza de la pareja se encontraba por las nubes. Y pese a que Juan Carlos había perfeccionado con los años su modus operandi,
y había pasado de ser un asesino en serie desorganizado a un organizado, eventualmente comenzó a descuidarse y dejar de prestar importancia en los detalles, lo cual terminaría provocando su detención. La pareja cobraría sus últimas 3 víctimas en un periodo de tan solo 5 meses, entre abril y septiembre de 2018. O sea, aquí las cosas ya se pusieron súper duras, ¿no? Ujú. La primera de ellas sería Arlette Holguín, una joven madre de tan solo 22 años de edad, y que junto con sus pequeñas hijas habitaban un departamento en la parte alta de la construcción. Mientras tanto, Juan Carlos y su familia vivían en la parte baja. Ok. O sea, mientras una familia vivía Sí, arriba, ellos ellos vivían abajo. habitaban en la parte Ah, de ok. abajo, ¿no? Bueno. Ok. Sin embargo, aquella joven estaba muy lejos de conocer que esta planta baja, ocupada por sus vecinos, sería denominada más tarde como la Casa de los Horrores. Pues era justo en ese lugar donde la pareja cometía sus asesinatos y se deshacía de los cuerpos. Ok. Arlette desapareció la mañana del 25 de abril de 2018, después de que llevara a sus hijas al kinder. Se cree que Patricia se acercó a ella y la invitó a su casa con el pretexto de venderle ropa de paca americana. La joven Arlette terminaría aceptando la invitación mortal y así se convertiría en otra víctima de Juan Carlos. Nuevamente el mismo modus operandi, que habían perfeccionado obviamente durante 8 años, ¿no? Sí. Esta vez, no todo saldría bien para la pareja de monstruos, pues la madre de Arlette recibió una llamada del kinder de sus nietos, en donde le decían que debía presentarse inmediatamente a recoger a los pequeños, pues su madre no había acudido a recogerlos como era de costumbre, lo que causó un profundo temor y extrañeza en la señora María Guadalupe, madre de Arlette, Sí. quien, tras echar un vistazo en general al departamento que habitaba su hija, decidió que algo no estaba bien y de inmediato tomó cartas en el asunto. Pidió ayuda a sus familiares y entre todos lograron rastrear la ubicación del teléfono de Arlette, que obviamente se encontraba emitiendo señal justo en la misma zona. Ok. Y obviamente inclusive en el mismo lugar. Por lo que esta información... por lo que esta información... se entregó, o más bien la madre recopiló toda esta información y la entregó a los agentes policías. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque la madre realmente vamos a ver que este es el factor clave por el que fueron atrapados los monstruos de Ecatepec. Sí. Bueno, ok. Entonces la madre decidió acudir a la policía para solicitar el apoyo de las autoridades y comenzar rápidamente la búsqueda de su hija en esa zona, que era una zona de no más de 2000 metros cuadrados, más o menos una calle. Y efectivamente, como la mayoría de nosotros estamos pensando, las autoridades policíacas se comportaron a la altura de un sistema corrupto y podrido como el que vivimos en México desde hace muchos años. Es decir, no actuaron. Y en vez de ello, decidieron llenar a la señora con un sinfín de estúpidos trámites burocráticos, los cuales pacientemente se llevaron a cabo por la madre de Arlette. Tanto así que para las 8 de la noche de ese mismo día, ya había realizado todo el papeleo necesario para comenzar con la búsqueda oficial de la hija. Lamentablemente, el comandante de la policía en turno decidió que la carpeta de investigación no estaba en el formato adecuado, por lo que no se podía hacer nada. Algo, por cierto, típico de nuestro país, ¿no? Y que no se puede explicar. ¿Cómo puedes tener la posibilidad de salvar la vida de una persona y no actuar? Sobre todo cuando es tu trabajo, ¿no? En este caso, los comandantes de la policía. Aparte ya les habían facilitado todo, ya les habían dado la ubicación. O sea, nada más era ir y cumplir. Pero bueno, son cosas que pasan en México. Claro. Y que, bueno, lamentablemente así son nuestras instituciones, ¿no? Una vez más, la suerte les había sonreído a los dos. Los monstruos de Ecatepec pues seguían de alguna forma saliéndose con la suya. Pero aquí nos damos cuenta que seguramente si las autoridades hubieran actuado de forma rápida ante el llamado de los familiares de Arlette, la policía los hubiese capturado y se habrían podido salvar 2 vidas más. Pero, no obstante, no todo salía bien, no todo había salido bien para ellos, pues esto sentaría un precedente para su posterior captura.
y vamos a entender un poquito más adelante por qué. Tan solo 2 meses después, en junio de 2018, la pareja volvería a actuar. Esta vez su víctima sería Evelyn Rojas, de 29 años, madre de 2 hijos. Otra vez, el mismo modus operandi. Ok. Algunas partes del cuerpo fueron consumidas por la familia y otras habían sido arrojadas dentro de bolsas de alimento de mascotas en un terreno baldío que se encontraba a tan solo 300 metros de la Casa de los Horrores. Finalmente, llegaría la última víctima mortal de la pareja. En septiembre de 2018, esta vez la víctima sería una joven de 28 años de edad de nombre Nancy Huitrón, quien fue raptada por la pareja de sociópatas, junto a su hija Valentina de 2 meses de edad. De nueva cuenta, Juan Carlos y Patricia repetirían su modus operandi, solo que esta vez, tras asesinar a Nancy, la pequeña Valentina, la bebé de 2 meses, fue vendida en 15,000 pesos a una joven pareja. Que obviamente después de que fueron capturados los monstruos de Ecatepec y se supo todo esto, lograron recuperar a la niña A sus familiares. y se la entregaron a sus familiares. Bueno, al parecer los impulsos homicidas de Patricia y Juan Carlos se encontraban en su punto máximo y en tan solo 5 meses habían perpetrado 3 homicidios. Según las declaraciones de Patricia, estas últimas víctimas habrían completado la cifra de 10 homicidios, aunque Juan Carlos declaró que habían sido más de 20 personas asesinadas por ellos. La policía cree que la cifra real ronda entre las 30 y 40 víctimas. Que de hecho esto es súper común entre los asesinos en serie cuando los logran capturar. Nunca dicen el número exacto de sus víctimas. Sí, claro, quizás no para alarmar tanto. Y aparte porque van negociando la información, ¿no? Ujú. Es decir, empiezan a aparecer más Sí, posibles, sí, sí. más posibles víctimas y ellos negocian con las autoridades entregar esta información o los cuerpos, la ubicación de los cuerpos, a cambio de reducciones en la condena o de Sí, ciertas exactamente. comodidades en su celda. Exactamente. Por ejemplo, exactamente. con Ted Bundy. Esto fue lo que pasó. Sí, claro. O sea, te digo a quién más, pero redúceme Ujú. cierta cantidad, ¿no? Exactamente. Y descartamos quizás los que tienen... no, por eso quiero señalar que una desaparición de alguna mujer tiene más relevancia que otra, ¿no? No. Simplemente de quién se está enfocando, porque realmente la justicia desafortunadamente no toma parejo la Sí, situación. no es imparcial, ¿no? Claro, siempre quien más difunda la búsqueda es a quien le están dando más Sí, enfoque, ¿no? Sí, realmente a ellos les dan la cobertura. Claro, ¿no? claro. Y lo cual está bien, o sea, no está mal hacer viral este tipo de casos, pero hay Claro. que hacer viral todos, no solo Exactamente, uno, para exactamente, enfocarnos en todos. ¿no? Exactamente, Ujú. ¿no? Y se ha visto realmente en muchos casos. Desafortunadamente sigue pasando y quizás las personas que tienen los recursos más escasos para hacer tan viral Sí, la exactamente. desaparición de alguien, de un ser querido, de un ser amado, no llega a grandes rasgos Sí, ujú. como las personas que tienen la posibilidad, ¿no? Sí, de hacerlo viral, ¿no? Exacto, O- sí, que tienen mayor posibilidades de llevarlo, ¿no? Sí, realmente, lamentablemente así es. Desafortunadamente así es, Así es en México, ¿no? claro. Pero bueno, llegaríamos al principio del fin. Bueno, la cercanía de los homicidios... No obstante, de la cercanía de los homicidios y la falta de interés por los detalles, provocaron que finalmente los monstruos de Ecatepec fueran descubiertos. Pues resulta que las familias de los últimos 3 homicidios de la pareja llegarían a conocerse mientras sus casos eran investigados, entre comillas, ¿no? No sabemos si realmente estaban haciendo algo o no. Así fue como tras varias reuniones y muchas horas de conversaciones, lograron determinar que estas 3 desapariciones tenían 3 puntos en común. El primero era el perfil de las chicas desaparecidas. El segundo, la zona de las desapariciones. Y por último, que las 3 habían sido abordadas días antes por Patricia bajo la misma excusa de la venta de ropa de paca. Con esta nueva información y gracias a su insistencia, lograron dar el giro final que marcaría el destino de la pareja de homicidas. Fue solo entonces que las autoridades, casi de forma obligada, comenzaron a realizar un seguimiento exhaustivo a las actividades de Juan Carlos y Patricia. Tras varios días de vigilancia, lograron captar a la pareja
saliendo de su departamento con varias bolsas de alimento para mascotas. En su interior, obviamente, había restos de sus recientes víctimas. Juan Carlos y Patricia acudían diariamente a deshacerse de dichos restos al lote baldío ubicado en la calle Pie de la Cuesta número 80, que como decíamos estaba a tan solo 300 metros de la Casa de los Horrores. Finalmente, la policía logró determinar que los restos arrojados en los lotes baldíos durante los días de vigilancia pertenecían a restos humanos, por lo que procedieron a la detención de los monstruos de Catepec. Así que finalmente el día domingo 6 de octubre de 2018, a las 10 de la mañana, la pareja fue detenida a unas cuantas cuadras de su domicilio, cuando se encontraban dando un paseo al lado de uno de sus hijos. Y bueno, con esto llegaría a su fin la carrera delictiva de los monstruos de Catepec. Que de hecho, aquí también hay que decirlo, las autoridades, ¿no? Nuevamente revelaron fotos en donde se decía que los habían agarrado con una carriola y con restos, ¿no? Los habían agarrado más que nada en el acto, ¿no? Sí. Infringiendo la ley, pero esto no fue cierto. Y de hecho esta información está obtenida de las declaraciones oficiales de Juan Carlos. O sea, siempre hacen este tipo de shows, ¿no? Siempre tienen que... Claro. Tienen que salir como héroes, ¿no? Pero realmente no fue así. Sí, o sea, claro, realmente claro. fue resultado de una vigilancia que se hizo por los esfuerzos de los familiares de las últimas 3 víctimas. Sí, que realmente son ellos los que se dieron cuenta de esto, ¿no? Y últimamente sigue pasando lo mismo, ¿no? Ujú. Últimamente volvemos a lo mismo, o sea, la justicia se disfrazan de héroes diciendo, estuvimos haciendo tantas cosas para llegar al punto clave, hicimos una investigación muchísimo mayor que Sherlock Holmes o que la DEA o que o que la CIA inclusive, ¿no? Y dimos con los responsables. Sin embargo, pues aquí fue mera casualidad, ¿no? Y se acredita en todo el daño. Sí. Todo el premio, ¿no? De esta manera de decirlo. Sí, no dicen realmente cómo fue, cuáles claro. fueron las circunstancias que los llevaron a... Y fíjate, se sigue dando todavía hasta la fecha, sigue dando todavía hasta la fecha el pararse, el levantarse y pararse el cuello y decir, nosotros investigamos. Exactamente, sí. ¿no? Bueno, es un rasgo normal entre las autoridades mexicanas. Claro, viva México. Sí. Una vez detenidos, agentes policiales ingresaron a la Casa de los Horrores. Y en ese 530 de la calle Playa de Tijuana, en Jardines de Morelos, en Ecatepec, se encontraron con una escena digna de las más sangrientas películas slasher. Las paredes estaban tapizadas con sangre de las víctimas, cuchillos y sierras por todas partes, basura en cada rincón al estilo de Ed James, olores fétidos de cadáveres en descomposición dignos de la casa de John Wayne Gacy, y al final, en un cuarto oscuro, un refrigerador con carne humana lista para su consumo, al más puro estilo de Jeffrey Dahmer. Finalmente, tras el desahogo de las pruebas y diligencias, los monstruos de Catepec fueron sentenciados a pasar 327 años encerrados por 8 cargos de homicidio y algunos tantos más como adopción ilegal e inhumación de cadáveres. Cuando se comenzó a investigar los comportamientos psicológicos de la pareja, finalmente apareció en escena la razón que detonó el instinto asesino de Juan Carlos. Algo que por cierto es un rasgo muy común otra vez entre asesinos en serie. Pues siempre hay un evento que los detona, que aunque ya tienen este instinto y estas ganas de matar y esta ansiedad, hay algo que... un episodio traumático que puede ser de mucho estrés. Okay. Realmente esto es lo que los activa, digamos, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Puede ser también la pérdida de trabajo o la muerte de alguien cercano, ¿no? Sí. Y suele pasar, o sea, realmente a partir de este momento ya dejan de ver la realidad, ¿no? O sea, sí. dejan de tener contacto con la realidad y bueno, empiezan a vivir en su mundo. Y esto pasó también con varios asesinos en serie. Okay. Resulta, bueno, ¿qué fue lo que activó a Juan Carlos? Pues bueno, resulta que antes de conocer a Patricia, Juan Carlos había tenido una esposa de nombre Mónica, con quien llegó a forjar relaciones o lazos afectivos reales, algo que es sumamente difícil en una persona sociópata o psicópata. Quizás fue una de las únicas, o más bien fue la única persona por la que Juan Carlos llegó a sentir amor. No obstante, en algún punto, esta mujer desapareció repentinamente.
lo cual provocó un dolor inmenso en Juan Carlos, quien intentó reportar la desaparición de la mujer ante las autoridades. La respuesta de estas últimas, o sea, de las autoridades, sería algo que terminaría de romper su psique y marcaría el nacimiento del brutal asesino en serie. Tu vieja se fue con otro güey, ya deja de moverle, cabrón. A partir de este punto, y según las propias palabras de Juan Carlos, a partir de este momento decidí que si yo no iba a ser feliz, entonces nadie lo iba a hacer. Y de esta forma vemos que aquí realmente se encuentra el origen del monstruo de Ecatepec. Sí, claro. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. El mismo punto. El mismo punto, el detonante. El detonante, quizás una persona tan traumada encuentra alivio. Exactamente, ese es el punto. Y cuando pierde su... Sí, realmente se convirtió en su mundo, ¿no? Porque sí. es algo, como decíamos, es algo muy difícil que un sociópata, un psicópata, creen relaciones afectivas reales. Sí, claro. Cuando lo había logrado... Sí, exactamente, exactamente. ¿Y de qué manera? Tan tajante. Sí, simplemente desapareció. Y la burla, que es lo más cruel. ¿No? Hizo lo que tenía que hacer, fue y denunció. O sea, sí, porque realmente él sentía que tenía que encontrar su mundo, ¿no? Porque sin ella perdería toda razón, toda conciencia. Y fue lo que pasó. Exactamente. Pero volvemos a lo mismo, otra vez las autoridades, la forma, la manera en cómo manejan todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí. O sea, la forma burlesca en el que te dicen, pues, simplemente se fue con otro güey y ya. Sí, o sea, las palabras... O sea, no le dan el seguimiento total, quizás porque a lo mejor en ese entonces era un pepenador o era una persona... de escasos recursos. Exactamente, ¿no? Pasar, entonces, ¿por qué darle énfasis a alguien que tiene un traje... cuando es una persona de igual manera que alguien que también se gana la vida de estas formas, ¿no? de esta manera, ¿no? O sea, ¿por qué darle prioridad a la gente? Pues realmente aquí, como lo decíamos, fue el origen real del monstruo de Ecatepec. Sí, realmente es algo triste, es muy triste por el hecho en el cómo se desencadena todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, vuelvo a decirlo, ¿no? O sea, ya había encontrado un resguardo, ya había encontrado algo por quien vivir. Un apego emocional. Claro, o sea, lo que le faltó en su juventud, su niñez, lo tuvo. Y la manera en cómo, cuando desaparece, o sea, quizás realmente otro monstruo la capturó. Exactamente. Esto es lo curioso de esta historia, ¿no? Que tal vez pudo haber sido víctima de otro feminicida. Claro. Entonces, bueno, unas con otras, ¿no? Sí, exactamente. Lo cual, bueno. Esto, obviamente, combinado con todos los otros factores, como bien decías, ¿no? La infancia traumática y todos estos episodios, más los episodios psicóticos, como el caso del perro y de las voces en la cabeza, pues obviamente terminaron de construir la personalidad de este individuo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues esa fue la historia de los monstruos de Ecatepec. Pero otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, yo siento que llega un punto en el cual ya no tienes otra manera de justificar todos tus actos, ¿no? Quizás a lo mejor por cosquilla, no sé cómo llamarlo realmente. De alguna manera tienes pensado lo que vas a hacer y cuando lo realizas pierdes conciencia y lo sigues haciendo hasta llegar a un punto en el que quizás dices, bueno, ¿por qué lo sigo haciendo, no? Sí. Entonces cuando ya empiezas a ver visiones. Sí, ya una forma de justificar. Exactamente. ¿no? Su cerebro estaba buscando una forma de decir, no, pues es que es una visión divina, o en este caso un perro, en este caso si no sacrificas a tantas personas, va a pasar esto, y eso él mismo lo comenta, ¿no? En un interrogatorio, en un video de interrogatorio que se filtró, que es sumamente crudo igual. Sí. Pero pues realmente él comenta todo esto y el único momento en donde realmente presenta algún sentimiento es cuando habla de esta persona, de Mónica, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Ahí es cuando realmente se empieza a quebrar. Sí. Y esto, pues bueno, digo, lamentablemente las cosas suelen ser así. No es ningún justificante tampoco para lo que hizo. Jamás. Pero, pues realmente aquí encontramos el origen, que eso es lo importante de este tipo de casos, ¿no? Hay que saber de dónde provienen para intentar atacarlos. Creo que es muy difícil llegar a ese punto porque ya viene siendo ya una cadena, ya, o sea,
desde los padres, el trato hacia los hijos, y los hijos cuando crecen se vuelven padres, el mismo trato se vuelve siendo una cadena interminable. Así es. No, ¿de qué manera tenemos que arraigar todo esto? Sinceramente yo no puedo tener una respuesta. No la tenemos. De hecho creo que no existe una respuesta. Desafortunadamente no tenemos las armas para dedicarnos a este tipo de situaciones. Nada más combatir ya lo superficial, ¿no? Combatir ya a los adultos que ya se convirtieron de esta manera, ¿no? Y hablemos de psicópatas, hablemos de sociópatas, hablemos de narcotraficantes, etcétera, 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 ¿no? Sí. Últimamente nos dedicamos a combatir el copete, pero no la raíz. Exactamente, sí. ¿Cómo erradicar todo eso de la raíz? ¿De qué manera? Yo no lo sé. Pues, cambiando tal vez muchos de los factores que acabamos hoy de contarles, ¿no? Pero bueno, es importante dejar claro que la historia que acabamos de conocer, al igual que muchas otras sobre asesinos en serie, tienen la intención de profundizar en la mente y los motivos que originan el surgimiento de estos individuos, su forma de actuar y elegir víctimas, así como mostrar los sectores vulnerables que generalmente son atacados. Y como siempre lo hemos dicho, creo, en La Noche Paranormal, estos sujetos en ningún caso son personajes dignos de admiración o culto. Hay que conocerlos y acercarnos a ellos desde el punto de vista del conocimiento y no del morbo. Exacto. No obstante, con casos como estos, podemos darnos cuenta de que los monstruos sí existen, se encuentran entre nosotros y en muchas ocasiones también nosotros somos responsables de su creación. Pero también gracias a la valentía y persistencia de las familias afectadas, estos monstruos pueden ser detenidos, salvando así muchas otras vidas. Lamentablemente, en este país de sistemas corrompidos, estamos solos en la lucha contra estos individuos, y es nuestra responsabilidad actuar y no permanecer indiferentes ante este tipo de situaciones, pese a la molestia de los líderes públicos que nos piden callar todos los días. Sí. Nuestra admiración a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que día a día luchan para librarnos del mal, y nuestras condolencias a los familiares de las víctimas que han sido presa de estos inhumanos depredadores. ¿Algo más que quieras agregar? Nosotros tenemos la solución, busquemos la solución, no esperemos que alguien lo haga por nosotros, dejemos de grabarnos. Si vemos que a una mujer la golpean en la calle, dejemos de evidenciar con celulares, hay que tratar de intervenir. Quizás, por el miedo a que sea poseedor de alguna arma, llamar a la policía de inmediato, no es suficiente el grabarlo y evidenciarlo 3 horas, 4 horas después en redes sociales. Unámonos, no necesitamos un desastre natural para unirnos. Exactamente, creo que ese es el mensaje, ¿no? Sí, unirse. Sí, unirnos. No necesitamos un desastre como lo que pasó en 2017 para ser uno solo. Necesitamos acción, necesitamos ser uno solo desde ya. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, necesitamos, en mi opinión, en la opinión de nosotros, necesitamos desmarcarnos de esas actitudes conservadoras, ¿no? En donde, la educación de los niños o de este tipo de cosas suelen ser responsabilidad solamente de ciertas personas, claro. O de sus padres o de sus no. de sus parejas, ¿no? Sí. Cuando en realidad pues no, o sea, esto nos termina afectando a todos y por eso debemos de tomar acción sobre todo esto, ¿no? Seguirnos manifestando, sí está bien tomar los celulares, grabarlo, pero también tenemos que intervenir, también tenemos que seguir mostrando esta ansia, ¿no? Porque queremos cambiar las cosas, ¿no? Y sobre todo ante los tristes episodios de violencia que se han vivido en México. Recientemente, ¿no? O sea, desafortunadamente estamos en una situación demasiado difícil. Hagamos que no siga avanzando. Exactamente. Bueno, mandamos saludos a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales, que han estado presentes el día de hoy con nosotros, entre ellos Juan José acá. Saludos, Juan José. Y a todos, de hecho, este tema también se los debíamos desde la vez anterior. Sí, y claro. Bueno, ya el siguiente... Puede y lo conozcan, ese sabroso Eduardo Juárez. Saludos, Lalo. Saludos. Manda saludos también.
Vianey Salazar, Saludos. Estela Hernández Chacón, Saludos, gracias. Gracias. también Estefanía, ¿qué es? Estefanía Sánchez. Estefania, este tema, de hecho, también es una de las personas que nos ayudó. Saludos. También Muchas gracias. Vianey Tamayo, Gracias, Vianey. Connie, Álvaro Carrión, ¿Qué tal, Álvaro? Saludos, Gracias. gracias. Jocelyn Tamayo, Jocelyn. Muchas gracias por seguirnos. Beto Vallesbe y Connie González. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ellos y gracias obviamente a ustedes es que seguimos trayendo este tipo de temas. Síganos comentando ahí a través de redes sociales, @lanoche podcast en Facebook, en Instagram también ahí los temas que quisieran abordar, sobre todo el siguiente asesino en serie que quieren que traigamos aquí, que lo analicemos, que lo investiguemos y que traigamos el tema. Y bueno, ya la otra semana ya volvemos más a este tema de misterios, se va a poner muy bueno el siguiente programa también. Muchas gracias por seguirnos, les agradecemos su presencia el día de hoy en La Noche Paranormal. Y pues bueno, esto ha sido La Noche Paranormal y hasta La próxima. muchas gracias.